México es un país muy grande, más de lo que a veces imaginamos. Esto ha hecho que a través de la historia al gobierno federal se le hayan presentado retos para imponer su autoridad sobre todo el territorio. El tamaño, sumado a la diversidad de paisajes geográficos y una gran variedad de otros factores, hace que sea difícil hablar de una realidad mexicana singular. En cambio, hay que pensar en los muchos Méxicos que existen. Pero si algo fue cierto para casi todo México, es que la Revolución Mexicana fue un caos. El exilio de Porfirio Díaz en 1911 representó el desmoronamiento de la estructura política de México, creando un vacío de poder que no sería fácil llenar. La caída del gobierno porfiriano provocó la pérdida de la autoridad que el centro había logrado mantener sobre las amplias regiones del país. Esto creó un escenario ideal para que se pudieran desarrollar las causas políticas de distintas clases y regiones. Más allá de controlar la silla presidencial, hubo aquellos quienes se centraron en la situación específica de la entidad en la que habitaban, y ahora, ante esta política revolucionaria desordenada, quienes tenían las armas contaban con los medios para cumplir sus ambiciones. Al margen de los grandes caudillos, cuyos nombres nos hicieron memorizar en la escuela, Carranza, Villa, Zapata, en distintos estados surgieron hombres fuertes que dominarían la política de su región sin necesidad de ocupar puestos oficiales. Su influencia y redes de apoyo los respaldaba como herramientas para ejercer poder. Estos son los caciques. Los caciques no eran nada nuevo para la política mexicana, pero la revolución vio el surgimiento de nuevas personalidades que serían importantes en el proceso de construcción del nuevo Estado mexicano. Una de estas personas es Saturnino Cedillo, de quien tratará este video. Usando ese ejemplo, podremos ver cómo se formaban y funcionaban los cacicazgos en el México revolucionario, y sobre todo, la relación que hubo entre ellos y el gobierno federal, una pieza clave para entender su importancia. Resalto el caso de Cedillo, ya que él lideró lo que tal vez fue el último levantamiento de la revolución, lo que simbólicamente representa el cambio en la política caciquista al principio y en los últimos años de la revolución. A todo esto es importante preguntarse, ¿realmente qué es un cacique? El término cacique era usado por pueblos indígenas de las Antillas para referirse a sus príncipes. Este sería apropiado por los españoles durante la colonia para describir a la antigua nobleza indígena, a quienes se les había permitido mantener ciertos privilegios a cambio de la lealtad y sujeción de su comunidad al imperio hispano. Entonces, el cacique indígena servía como un intermediario entre las autoridades virreinales y los súbditos nativos. Una palabra con tanta historia necesariamente va a tener cambios, así que veamos algunas de las características por las cuales nosotros definimos a los caciques. Estos son personas que mantienen poder sobre una región de manera extraoficial, volviéndose la principal autoridad más allá de aquellos que ocupan puestos en el gobierno. Esto les permite moldear la política regional de su antojo, obrando de manera personalista, sin tomar en consideración las leyes que existan, sino creando sus propias reglas como le convengan. Este régimen es respaldado por la lealtad de personas que dependen de los favores dados por el cacique. Pueden ser tierras, puestos políticos, dinero, entre otros, los cuales reciben a cambio de someterse a la voluntad de este. El sistema normalmente viene acompañado de un gobierno que es incapaz de hacerle frente a la autoridad regional del cacique, o que permite su existencia debido a que le beneficia. El cacique recibe cierta independencia del Estado a cambio de la lealtad y colaboración de su región. De manera muy similar a su uso colonial, se vuelven intermediarios entre el gobierno y su comunidad. Dentro de la vida de cacique de Saturnino Cedillo podremos ver estos elementos en acción bajo el contexto del México revolucionario. En el discurso tradicional de la revolución, la solemos pensar como un movimiento popular que viene desde abajo, liderado por los pobres, campesinos y trabajadores. Sin embargo, en muchos casos, clases acomodadas que habían sido excluidas de la participación política durante el porfiriato eran quienes lideraban estos levantamientos. Siendo San Luis Potosí un estado principalmente agrario, los pequeños propietarios vieron el movimiento antireeleccionista de Francisco Madero, quien también provenía de la clase media, como una oportunidad para acabar con una dictadura que, aunque no supusiera sus intereses, tampoco les había dejado desarrollarse de manera libre. El porfiriato se caracterizó por llevar un capitalismo de compadres, en donde el Estado intervenía de manera arbitraria, a favor de aquellos productores que fueran cercanos a la cúpula del poder, marginando a los demás. Así, muchos hacendados potosinos apoyaron la propuesta democrática, ya que no alteraba fundamentalmente el status quo, del que se beneficiaban,
sino que simplemente eliminaría las trabas económicas y políticas que existían antes. Dentro de estos pequeños propietarios se encontraba Saturnino Cedillo y sus hermanos, nacido en el Valle del Maíz en San Luis Potosí en 1890, en el rancho Palomas. Se unieron a la causa maderista, pero luego se afiliaron a Pascual Orozco con el plan de Empacadora y Victoriano Huerta con el plan de Guadalupe. Ambos buscaban eliminar a Madero de la presidencia. Los primeros años de la revolución fueron desordenados y el gobierno federal era prácticamente inexistente, lo que permitió a grupos como el de Cedillo gobernar por medio de las armas, implantando a sus allegados en puestos políticos locales e imponiendo sus propias leyes. Dentro de la misma entidad también se encuentra el ejemplo de la familia de los Santos, quienes contaban con un origen y objetivos similares a los de Cedillo. Estos caciques se apropiaban de fincas ajenas y de sus recursos, acciones que difícilmente podían ser prevenidas debido al respaldo de sus milicias y la falta de autoridades efectivas para lidiar con ellos. Durante este periodo no hubo una transformación en las estructuras de la sociedad. Las fincas y haciendas a su interior siguieron funcionando como siempre. Fueron los propietarios que ahora tuvieron la capacidad de expandir sus posesiones e influencia sobre sus antiguos competidores. La guerra civil seguía dejando un gobierno federal débil, incapaz de dominar de manera eficaz a los estados del país. Pero con la victoria carrancista y la promulgación de la Constitución de 1917, se buscaría que el conflicto armado llegara a su fin, permitiendo que la política dejara de ser desarrollada por las armas y adoptar un orden en base a las leyes, a la forma de un Estado moderno. Fue durante los años 20 en donde Cedillo lograría consolidarse como el mayor hombre fuerte potosino. Esto gracias a su adhesión al Plan de Agua Prieta, de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, que vio a Venustiano Carranza depuesto de la presidencia. Esto mostró la utilidad que podía tener y le valió el reconocimiento del gobierno federal. A cambio de ser leales, los caciques recibían apoyos económicos y consentimiento para continuar con su poder informal sobre la región. Eso sí, teniendo que aplicar algunas políticas federales en su territorio, como la reforma agraria, por ejemplo. Esto mostraba la debilidad que aún existía en el centro, que a pesar de la Constitución seguía sin tener los medios para controlar al país. Pero ahora, los caciques serían una herramienta para poder moderar a la provincia, aunque de forma indirecta, asegurando la sobrevivencia del régimen ante amenazas de nuevos levantamientos. Cedillo, por ejemplo, ayudó a combatir en la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, mostrando la necesidad que había de este tipo de agentes en el escenario nacional. A los ojos de Saturnino estaba en deuda con quienes habían luchado a su lado, tanto milicianos como sus propios compadres, por lo que siempre intentaba velar por sus intereses. Cuando había conflictos de tierras o aguas con otros hacendados o ejidatarios, él se ponía del lado de los suyos, sin importar lo que las autoridades terminaran declarando. Repartía tierras, ganado y otras necesidades que hubiera entre sus leales. Recibía gente a su casa en el rancho Palomas para escuchar sus querellas e intentar resolverlas. Daba comida, refugio, empleo y dinero a quienes lo necesitaran. Esto forma parte del rol paternalista que tiene el cacique con su población, que claro, no venía de gratis. Además de su lealtad, se esperaba que sus campesinos pagaran como tributo parte de las cosechas de su familia, así como brindar servicios personales, que solía venir en forma de trabajar en la finca de Saturnino o la de sus allegados más cercanos. Ante cualquier situación, conflicto o necesidad, a la persona a la que se recurría era a Saturnino y a sus hombres, antes que a cualquier otra autoridad gubernamental. Esta fue la época de mayor esplendor cedillista. El apoyo que había brindado Saturnino al gobierno hizo que se acercara a Calles, que al momento del golpe contra Carranza era el secretario de guerra, pero que para 1924 ocuparía la presidencia. Este lazo le dio la oportunidad de revocar al gobernador de San Luis Potosí en 1925, para después quedarse con el puesto y ejercerlo entre 1927 y 1931, dándole el mayor poder que había tenido hasta entonces y permitiéndole extender su dominio por casi todo el estado. Digo casi todo, ya que la zona del norte contaba con una naciente industria, cuya base de proletariados no pudo ser persuadida por un modelo tradicional de dominación cedillista. Aún así, desde los puestos locales como ayuntamientos, policías e incluso las gobernaturas después de su periodo eran ocupadas por personas fieles al cacique, sin tomar en consideración su habilidad para el cargo, ya que eran simplemente herramientas para prolongar la influencia de Cedillo. Incluso el sucesor que escogió como gobernador del estado era uno de sus compadres, ocupando el cargo a pesar de ser analfabeta, teniendo que depender de otras personas para leer y escribir como parte de sus obligaciones. Una de las características que más destaca del cacique potosino fueron sus colonias agrícola-militares. Aquí vivía la milicia cedillista,
lo que era básicamente un grupo paramilitar, separado del ejército federal, y el músculo que le permitió a Saturnino ser tan poderoso. Se reclutaban ejidatarios y campesinos con la promesa de recibir tierras al formar parte de este ejército. No estaban particularmente bien armados o entrenados, pero al contar con alrededor de 20.000 efectivos, se volvían una fuerza importante a considerar para enfrentar levantamientos e imponer la autoridad del cacique. Cedillo llegó a utilizar dinero del erario para modernizar su milicia, comprando armas e incluso algunos aviones. Hay que pensar que se permitió expandir y florecer a esta fuerza bajo el conocimiento y permiso del gobierno federal. Aunque estas no fueron una amenaza real para el ejército nacional, nos deja ver el nivel de independencia y poder que el cacique potosino logró alcanzar. El Maximato, periodo durante el cual Calles había ejercido el poder de forma indirecta por medio de presidentes que había impuesto, se encontraba como obstáculo al candidato que él mismo había llevado a la presidencia en 1934, el general Lázaro Cárdenas. Este último se negó a gobernar con Calles a la sombra, lo que llevó a un enfrentamiento político que vería al jefe máximo exiliado en 1935. Personajes como Calles, aquellos que actuaban por encima de las instituciones, se volvían innecesarios gracias al desarrollo que había tenido el poder central. Las rebeliones ya no figuraban como una amenaza latente. La última había sido en 1929, y parecía que el gobierno finalmente estaba listo para dejar atrás el desorden revolucionario. Esto, claro, incluía a los caciques. En este momento, Saturnino fue otorgado el puesto de secretario de Agricultura en 1935, como recompensa de haber apoyado a Cárdenas en su conflicto contra Calles. Sin embargo, esto también lo alejó de sus dominios en San Luis Potosí, al residir en la Ciudad de México para cumplir con sus funciones. La política cardenista fue, sobre todo, una política centralizadora. Los elementos más importantes en su victoria contra Calles fue que consiguió mantener la lealtad del ejército federal y la movilización de organizaciones populares por parte de grupos simpatizantes, como el Partido Comunista Mexicano, liderado en ese momento por Hernán Laborde, generando un importante lazo entre el régimen y la izquierda nacional. A esos sectores populares se les buscaba unificar bajo el partido oficial y por lo tanto bajo el Estado, haciendo difícil que fuerzas externas los persuadieran a sus bandos. Este apoyo popular era esencial debido al radicalismo del programa de Cárdenas, quien tenía en la agenda temas respecto a la nacionalización de empresas y recursos naturales, como se llegaría a ver con los ferrocarriles y el petróleo, derechos laborales, la educación socialista, pero el más importante de todos siendo la reforma agraria. El Estado cardenista ya no estaría interesado en intermediarios, buscaría el contacto directo con la población del país, lo que inevitablemente lo llevó a conflictos con los caciques, cuyos acuerdos se vieron rotos y sus redes de fidelidad se desmoronaron. La gente ya no necesitaba la figura personalista del cacique, si ahora el Estado era capaz de proveer dentro del marco de la ley. A pesar de la supuesta benevolencia del cacique hacia su población, ésta podía reconocer los abusos de poder que se llevaban a cabo, volviendo difusa la relación entre Cedillo y quienes habitaban en su cacicazgo. Conforme el Estado fue capaz de llevar la reforma agraria y la modernización al campo, los campesinos se libraron de la necesidad del cacique. Esto destruyó la base principal de apoyo a Saturnino, quien además estaba lejos de San Luis Potosí, al ser parte del gabinete presidencial, dificultando ejercer el poder sobre su entidad. La zona norte del estado, aquella con una población obrera mayor y a la que Cedillo nunca había podido llegar, ahora se unía a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, un sindicato afiliado al partido oficial. Este era un gobierno que era presente, demandaba regularidad ante la ley y puso mano dura al personalismo potosino, destruyendo desde la raíz el cacicazgo, el cual se protestaba por ser antipopular y represivo. Ante tal situación, Cedillo constantemente movilizaba sus fuerzas para causar desorden, enfrentándose a los sindicatos afiliados al Partido de la Revolución Mexicana, mostrando sus tropas y sus armas, pero el uso de la mano dura solo hacía que las demandas en su contra crecieran. El punto más alto de las tensiones fue cuando, incapaz de responder a la crisis que amenazaba su poder, Saturnino Cedillo amenazó con su renuncia si su autoridad como secretario no era respetada. Inesperadamente para él, esta fue aceptada por el presidente, por lo que regresó a su estado en 1937, marginado del escenario político nacional y para continuar viendo cómo su poder regional se desvanecía. Ante esto, se vio la necesidad de aliarse con grupos anticardenistas, como las Camisas Doradas, una organización fascista en México, o la Confederación de la Clase Media.
que aún así no contaban con los suficientes recursos, popularidad o poder para brindarle el apoyo que necesitaba para responder a la crisis. Sin duda, uno de los golpes más fuertes hacia el sedillismo fue cuando se decidió que era hora de deshacerse de las milicias campesinas en San Luis Potosí, que, a fin de cuentas, era un ejército irregular que existía fuera de la ley. Esto puso a Zedillo en una posición dificilísima, por lo que se llegó a sospechar que éste se levantaría en armas, lo que llevaría a Cárdenas a confiscar los aviones que su milicia tenía en posesión y a posicionar al ejército federal alrededor de San Luis Potosí. Más por honor que por aspiraciones a una victoria real, el 26 de diciembre de 1938, Saturnino Zedillo encabezaría la última rebelión del periodo revolucionario. Una misión suicida, ya que la gran parte de su antes imponente milicia agrarista habían cortado lazos con él, entregando las armas sin ningún tipo de resistencia, incluso antes del momento de más alta tensión de esta crisis. Consideraba que San Luis Potosí era su dominio legítimo, que él había ganado gracias a las luchas que había librado. No iba a soltar tan fácil el estilo de vida que hasta ahora había mantenido él y sus allegados. El gobierno no estaba interesado en un conflicto armado con el cacique, buscaba que se volviera un civil más, y a eso con un puesto privilegiado en el gabinete, lo que hubiera sido posible si se hubiera sometido totalmente al Estado. El mismo cacique sabía que era una empresa inútil, pidiendo a sus allegados que no lo acompañaran, ya que a él ya se lo había llevado la trampa. En la mente de Zedillo, la lucha era la única manera en la que podía terminar esta crisis, aunque eso significara su muerte, y así lo fue. Saturnino Zedillo murió el 11 de enero de 1939. Se desconoce exactamente las circunstancias bajo las que ocurrió su muerte, pero se habla de la traición de 2 miembros de su fuerza, quienes darían su ubicación a las fuerzas federales. El destino de aquellos sedillistas que rehusaran a rendirse fue contundente, siendo ejecutados, teniendo sus familias brutalizadas y sus propiedades destruidas o apropiadas. El último sedillista entregaría las armas 25 años después. Este fue el destino del último rebelde de la revolución. Por medio de la vida de Saturnino Zedillo, hemos podido ver cómo se vivía la revolución más allá del centro, desde una perspectiva regional. Nos hemos centrado en los caciques, figuras poderosas que moldearon sus estados, pero que también se volvieron un elemento importante para el gobierno federal en años posteriores. Paralelamente a esto, se pudo ver el desarrollo del Estado mexicano postrevolucionario, desde sus momentos de mayor debilidad hasta que logró una mayor centralización al punto de ser capaz de mantener un poder efectivo sobre casi todo el país. Casos como el de Zedillo hay por todo el país, a veces con grupos de personas en lugar de un singular personaje emblemático. Pero el dramático final al que se tuvo que enfrentar cuando todo su poder fue deshecho en algunos años, ilustra bien el final de las formas de poder que habían plagado el siglo XIX mexicano, para dar paso al nuevo México moderno.